Hola a todos, bienvenidos a la serie de Botánica Aplicada a Bonsai, un curso donde vamos a ver cómo se aplica a la botánica, específicamente a los conceptos de bonsai. Todos los conocimientos y todo lo que se dice acá está basado en libros, así que esos libros están en la página y en la página del grupo Corvaux Bonsai, libros y otros recursos. Si están desde el celular, ponen en la barra buscadora Corvaux. El grupo se llama Corvaux Bonsai, libros y otros recursos. Hacen clic en el grupo, bajan hasta donde dice, ahí bajamos, temas populares. Si no aparece ahí, pongan en ver todo y hacen clic en bibliografía botánica. Ahí está todo el material sobre lo cual se basa este curso. Y si no lo ven desde el celular, lo pueden hacer desde la compu. También lo mismo en la barra buscadora, buscan Corvaux Bonsai, libros y otros recursos, y al costadito van a ver que dice temas populares, y ahí está la etiqueta que dice bibliografía botánica, y está todos los libros, los recursos, todo lo que ustedes quieran profundizar un poco más de lo que se dice acá, lo tienen ahí, lo leen y listo. Vamos a empezar con el video. Esperamos un ratito más a que se conecte algo más de gente. Y bueno, empezamos en un rato. Tomen apuntes. Bueno, bienvenidos a otro video de Corvaux Bonsai. Seguimos con esta serie de videos de botánica aplicada al bonsai. Hoy vamos a hablar ya de el suelo y los sustratos, ¿sí? Dado que una planta se encuentra anclada en el suelo y rodeada de atmósfera, es necesario comprender las relaciones entre el suelo, la planta y la atmósfera para comprender cómo se comporta. Ahí empieza a darme la luz de acá y tengo el coco que no te explico cómo. Bueno, el suelo es un depósito no solo de agua, sino que también de aire y de nutrientes, desde donde las plantas extraen esto. La capacidad de almacenar y la disponibilidad que tiene para las plantas depende mucho de las cantidades existentes de cada uno de los elementos y de la composición y las características de cada suelo. Por lo tanto, es necesario saber cómo está constituido y cómo se comportan los diferentes elementos del suelo. También es posible mantener, mejorar e incluso empeorar las características del suelo en función a procesos físicos, químicos o biológicos. Como para comprender un poco mejor cuáles son las funciones del suelo: anclar la planta, actuar como depósito de estas sustancias, es la fuente principal de nutrientes minerales, suministra oxígeno a las raíces y también la que proporciona en cierto modo las condiciones para que germinen las semillas. El suelo como medio físico está compuesto de un 50% de elementos sólidos y otro 50% de elementos no sólidos. Esto sería en condiciones ideales, ¿no es cierto? De los componentes sólidos, un 45% está formado por elementos minerales y un 5% de elementos orgánicos. ¿Qué es la diferencia entre orgánico y mineral? Lo que hace la célula en la fotosíntesis es generar cadenas de carbonos con otros átomos en su disposición. Todas las moléculas que estén generadas por cadenas de carbono son orgánicas y son las que son producidas por los organismos. Todo lo que no esté formado por una cadena de carbono es inorgánico, como por ejemplo los iones, las sales, los ácidos, los álcalis, ¿sí? Entonces, las rocas son inorgánicas, la sangre es orgánica, por eso la harina de sangre sería el humus, el humus son
cadenas de carbono, por lo tanto son fertilizantes orgánicos. Por ejemplo, el sulfato ferroso es inorgánico. Del otro 50% no sólido, un 25% es aire y otro 25% agua en condiciones, digamos, ideales. ¿Sí? La calidad del suelo está fundamentalmente limitada por su estructura física, o sea, la textura, la estructura y la profundidad, ya que las características químicas y orgánicas son más fáciles de modificar. ¿A qué nos referimos por la textura? Es el tamaño de sus partículas. ¿Sí? Tenemos suelos arenosos, cuando la proporción de arcilla es menor al 10%, arcilla es el componente que tiene menos de 0,002 milímetros de diámetro. Cuando menos del 10% de las partículas tienen este tamaño, se dice que es arenoso. Se dice que es franco cuando este componente está entre el 10 y el 30%, y un suelo arcilloso es cuando esta cantidad de partículas supera el 30% del total. ¿Sí? Hay un cuadrito triangular que, según la proporción de arcilla, limo y arena que tenga el sustrato, te dice qué tipo de textura tiene, que si quieren acá está, les saco una foto, lo pueden buscar en Google, está por todos lados. Es más técnico que otra cosa. Nosotros en bonsai usamos una textura más bien arenosa, según este cuadro, y no nos movemos mucho más allá de ello. ¿Sí? Los suelos arenosos sueltos tienen pocos poros y son grandes, están bien aireados, son bastante permeables y almacenan poca agua y nutrientes. Los suelos arcillosos, por contraparte, tienen muchos más poros, pero son mucho más pequeños y son más compactos, menos permeables, y permite, si bien tener una mayor retención de agua y elementos químicos, tienen una menor oxigenación. ¿Sí? Son más fértiles, pero esa fertilidad quizás no está tan disponible al no estar tan aireado. ¿A qué nos referimos con la estructura? Es la disposición por las cuales se unen estas distintas partículas para formar agregados. ¿Sí? Depende también de que las raíces puedan penetrar el suelo, porque de poco sirve tener un suelo arcilloso que se conglomere y forme una pelota de barro sólida o un ladrillo, y vas a tener entonces un suelo arcilloso, pero la estructura es sólida y no va a dejar que se desarrolle una planta ahí. Vamos a hablar del pH. Muchas veces hablamos del pH en los suelos. ¿Qué es el pH? Es la concentración de iones hidrógenos que tiene el suelo. Es un ion que afecta el comportamiento de todo el resto de los iones. ¿Sí? Entonces por eso es importante, porque también determina la cantidad de uno u otro nutriente, o sea, la capacidad de absorber uno u otro nutriente. ¿Sí? Hay suelos ácidos cuando el pH es menor de 6,5 y son alcalinos cuando son mayores a 7,5. Cuando está en el medio es el neutro, que es en realidad donde la mayoría de las plantas crece bien. Por ejemplo, los pinos, las azaleas son más ácidos, los juníperos parecen un poquito más alcalinos. Los suelos tienen una tendencia natural a acidificarse. Primero, porque se descalcifica. El calcio es absorbido por los cultivos o desplazado a estos complejos de cambio catiónico por otros cationes y migran hacia el suelo cuando uno los riega. Y después lo normal es que los iones de hidrógeno ocupen los huecos que dejan tanto el calcio como el magnesio en los complejos de unión catiónica. Y los abonos nitrogenados, en su mayoría también, como la mayoría de los abonos son nitrogenados, tienden a acidificar el suelo. ¿Sí? Después vamos a hablar de lo que es el intercambio catiónico, que es, digamos, es la propiedad que se le asigna a la cadama, y que en realidad es una propiedad que tiene la mayoría de los suelos. Ahora vamos a hablar más específicamente de eso. Un suelo con una fuerte acidez es pobre en nutrientes que son alcalinos, básicos.
como por ejemplo el calcio, el magnesio y el potasio. Y la actividad de los microorganismos se reduce. También el fósforo disponible se disminuye. ¿Por qué? Porque se precipita con otros nutrientes. Hay pocos nutrientes que se absorben bien en un medio ácido, ¿sí? Por el contrario, un suelo básico presenta un alto contenido de bases, y ese alto contenido también bloquea la absorción de fósforo y de otros muchos nutrientes. Por eso el mejor suelo posible es uno tendiente a la neutralidad, excepto cuestiones puntuales de algunas plantas en específico, ¿sí? ¿Qué pasa con los suelos salinos? Se dice que un suelo es salino cuando contiene un exceso de sales solubles, no la sal de cocina, qué sé yo, por ejemplo, volviendo al caso del sulfato ferroso, también es una sal, ¿sí? Esta proporción de sal aumenta el potencial osmótico y también el potencial hídrico del suelo. Por lo tanto, disminuye la cantidad de agua que puede absorber una raíz. Por lo tanto, un suelo puede ser muy húmedo, que si es salino, porque tiene muchos nutrientes o está sobrefertilizado de manera utilizando, digamos, fertilizantes inorgánicos, disminuye la absorción de agua por las raíces, ¿sí? Por más que esté húmedo. El suelo como medio biológico se puede considerar un ser vivo, ya que la materia orgánica se va descomponiendo gracias a la actividad de los microorganismos, ¿sí? Estos microorganismos pueden pueden variar en su cantidad y composición dependiendo del pH, la textura del suelo, la temperatura y la cantidad de agua, oxígeno y carbono y nitrógeno que tenga. La materia orgánica del suelo tiene su origen en los organismos vivos que al morir se incorporan al suelo, principalmente hablamos de restos vegetales. Sintéticamente, la materia orgánica fresca sufre primero una transformación rápida en la cual se convierte en humus, y este humus sufre una segunda descomposición mucho más lenta, tras la que libera los nutrientes que contiene. Recuerden que para que una planta pueda absorber una sustancia tiene que estar en forma de iones. Entonces es mucho el laburo que hacen los microorganismos para poder generar de una sustancia orgánica iones, o sea, algo inorgánico. El humus por lo general es de color pardo, tiene una composición muy compleja, humina, ácidos húmicos, fúlvicos, y bueno, contiene entre un 5 y un 10% de nitrógeno alrededor de. El suelo, como medio químico, como dijimos antes, las plantas toman los nutrientes de forma de iones, que son aportados básicamente por las reservas del suelo, ¿sí? Los nutrientes tienden a estar unidos o adheridos a partículas sólidas del suelo. Más específicamente vamos a hablar del complejo arcillo-húmico, que está formado por una partícula de arcilla y una partícula de humus. Este complejo es el cual, al entrar en contacto con el agua, quedan suspendidos, ¿sí? Si esta suspensión se le añade alguna sal, forman unos copitos, ¿sí? Y este es el complejo de intercambio, el famoso complejo de intercambio catiónico. ¿Qué significa? Esto adopta una superficie de carga negativa al cual se van a unir cationes, ¿sí? Entonces, el suelo, al tener muchas sales disueltas, estas sales, cuando se disuelven, generan aniones y cationes. ¿Cuáles son los aniones? Los más importantes son los nitritos y los fosfatos. ¿Y cuáles son los cationes? El calcio, el potasio, el zinc y el amonio, ¿sí? Que si ustedes ven cuáles son los símbolos químicos de estas sustancias, se van a dar cuenta que son el NPK y algunos más, ¿sí?
El complejo arcillo húmico, como dijimos, presenta estas cargas negativas en su superficie, por lo cual atrae y retiene los iones de carga positiva por adsorción. No es que se une covalentemente como habíamos hablado la otra vez, sino que es por una carga eléctrica. Y estos cargas, estos cationes, a medida que uno le va agregando otros cationes en forma de fertilizante, los puede ir intercambiando. Y ese es el intercambio catiónico. ¿Sí? Entonces la tierra, o sea el suelo, no solamente posee nutrientes según la cantidad de solutos que estén disueltos en el agua que permanece en el suelo, sino también en los iones que mantenga adherida este complejo arcillo húmico. Y estos complejos arcillo húmico saturado de cationes puede intercambiar un catión por otro cuando uno le va agregando, ¿sí? Entonces ese es el fenómeno de intercambio catiónico. Cuando uno tiene un suelo gastado, por lo general al principio lo que dice la teoría es que hay que agregarle más cantidad de fertilizante hasta que se sature esta capacidad de intercambio catiónico. Entonces a medida que la planta va sacando, después uno tiene que echarle menos. Así que bueno, vamos a dejar esto hasta acá porque quedó muy complejo. La clase que viene vamos a hablar ya de cómo absorbe propiamente la planta los nutrientes y de algunos nutrientes en particular. Nos vemos en la clase que viene. Acuérdense de ponerle me gusta a la página, me gusta al Instagram, me gusta al Facebook. Nos vemos. Chao.